sino la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Si nosotros hoy nos hubiéramos reunido en el Parque Central o en el Baúl, diríamos que ahí está la iglesia Tiempo de Cambio. Hoy que nos reunimos acá, aquí está la iglesia Tiempo de Cambio. Porque entonces, ¿qué significa iglesia? Pues la palabra iglesia viene de dos términos. Realmente el origen es de la palabra griega, eclesia, ¿verdad? En la que ek es un término que significa fuera de, y eclesia o calea también, que es el término que se le da, caleo, calea, significa llamar, es llamarlos afuera, es un término que lo utilizaban los griegos, los romanos, para llamar a las personas a que vinieran afuera a una asamblea, ¿verdad? Una asamblea donde deliberaban situaciones especiales respecto al Estado, podríamos decir, como un congreso, eran llamados. Entonces eran llamados para gobernar algo. Y a nosotros somos llamados a pertenecer al reino de Dios, ¿verdad? Somos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo. O sea, eso es la iglesia. O sea, cada uno de nosotros fue llamado a pertenecer al reino de Dios. Cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Entonces, para mí es muy importante saber que el Señor hace el llamado, que cada uno de ustedes ha respondido a ese llamado de ser parte del cuerpo de Cristo, del rebaño del Señor, de la familia del Señor, ¿verdad? Hemos sido llamados. Y es importante definir entonces que la iglesia que somos nosotros y que pertenecemos al reino de Dios, nosotros como Tiempo de Cambio somos una iglesia, parte de una iglesia local, pero la iglesia del Señor hay una iglesia universal. La iglesia universal es todos aquellos que han sido llamados, que el Espíritu Santo actuó en su vida y ellos tuvieron esa fe para creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Eso es la iglesia. ¿Sí? Personas llamadas, entonces somos ya personas llamadas por Jesús, que estábamos y vivíamos en el mundo, que vivíamos en determinado momento como viviendo en el pecado, pero somos llamados para vivir con Jesús y para llegar a ser la imagen de Él en este mundo. En la iglesia tradicional o la iglesia evangélica, yo la comparo muchas veces como en diferentes familias, ¿verdad? Hay familias que, por ejemplo, desayunan diario cereal, otros quizás diario huevito, otros quizás solo café con pan. Es la forma que actúan las familias y las iglesias es igual. A nivel de iglesias, ustedes van a encontrar iglesias donde pues todos van muy elegantes, otros van casuales, iglesias que todo funciona con luces, su música es diferente, música a veces tradicional, otras música más moderna, pero todos tenemos esa expresión que es parte de la iglesia de alabar al Señor. Ahora, a nivel de la iglesia nosotros utilizamos un término que llamamos nacer de nuevo, ¿sí? El nacer de nuevo es la forma en que nosotros entramos al reino de Dios. No es tanto una situación de religión,
A mí muchas veces hay personas que de hecho le preguntan a uno, ¿usted de qué religión es? No sé si a ustedes les han preguntado, ¿usted qué religión es? ¿De qué religión es? Porque muchas veces hacen esa división de religión. Pero el cristianismo, el nacer de nuevo, el poner nuestra fe en Jesucristo, el que el Espíritu Santo nos hable, no es una situación de religión, sino es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo llega a hablarnos y Él nos da ese nuevo nacimiento. ¿En qué consiste entonces ese nuevo nacimiento? Pues ese nuevo nacimiento es una situación de arrepentirse del estilo de vida que la persona tiene en la que está constantemente practicando el pecado. ¿Sí? Tiene que haber un arrepentimiento del pecado. Decir, no, ya no más. ¿Verdad? El Espíritu Santo nos pone eso. Ese es un nuevo nacimiento. Decir, ya no más al pecado. Pongo mi fe en Jesucristo, ¿sí? Y creo que voy a empezar a tener una vida de obediencia a lo que Dios dice. Y entonces empiezo a conocer lo que la palabra de Dios dice y la empiezo a obedecer y empiezo a cambiar mi vida. Mi vida es transformada por el Espíritu Santo. Eso es un nuevo nacimiento. Muchas personas pueden asistir a una iglesia, a una denominación X, ¿verdad? Y solamente vivir una vida religiosa porque fueron llevados a la iglesia o porque lo van a hacer por costumbre o porque no hay a dónde ir el domingo, pero realmente la verdadera fe, el verdadero cristianismo, ser parte de la iglesia, ser parte de la iglesia. No sé si entendimos nuevamente el concepto. La iglesia no es el lugar. La iglesia de Jesucristo son todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, que han creído, que se han arrepentido del pecado y que el Espíritu Santo les pone a que lo que están haciendo es una situación de pecado. El que conoce al Señor y es parte del cuerpo de Cristo no llega a ser perfecto. Podemos tener 18 años acá, 20 años, 40, 50. De que pecamos, podemos pecar. Pero siempre decimos que el cristiano no practica el pecado. O sea, alguien que viene a la congregación y sabemos que sigue allá practicando situaciones de pecado, podríamos decir, ¿será parte de la iglesia? Eso solo el Señor lo sabe. No nos toca a nosotros juzgarlo. A mí me gusta mucho el libro de Efesios y quizá voy a leer algo del libro de Efesios. Vamos a ver si lo encuentro acá. Actualmente Efesios 2, ¿verdad? Y dice algo, y Él nos dio vida, porque la persona que practica el pecado está muerto, aunque diga que está vivo físicamente, está muerto espiritualmente, está muerto en sus pecados. ¿Sí? Y aquí en Efesios dice, ¿y Él quién? Jesucristo. Nos dio vida, ¿a quiénes? A nosotros, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? En los cuales todos estuvimos en un tiempo andando, ¿verdad? Siguiendo lo que el mundo nos decía. Lo que los amigos, venite, vamos a beber, venite, vamos a probar una droga, venite, vamos a la disco a encontrar pareja con quien acostarnos, venite, mira, robemos esto, mira, hagamos esto, engañemos esto. O sea, eso es en la cual seguían esa corriente de este mundo. Y dice, conforme a la potestad del príncipe del aire que opera
en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Hacíamos lo que nuestros pensamientos consideraban que era agradable para nosotros. ¿Sí? Pero Dios dice que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nosotros, aunque estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso decimos que hemos nacido de nuevo, nos dio vida nuevamente con Jesucristo. Y eso es precisamente la iglesia del día de hoy. ¿Cómo evidenciamos entonces que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo es la evidencia de que hemos nacido de nuevo? Yo algunas veces les pregunto a algunas personas con las que ya tengo confianza y les digo, si en este momento te murieras, ¿a dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? No sé si a ustedes le han hecho esa pregunta, ¿verdad? Pero yo vi desde otro punto de vista. Y es, si hoy te murieras y estuvieras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debo de dejarte entrar en el reino? ¿Qué le responderíamos? Si hoy usted se muriera y va al cielo y le dice, y el Señor le dijera, ¿y por qué te tengo que dejar entrar? ¿Usted qué le diría? Bueno, yo he asistido los 18 años a la iglesia, sería lástima. No, pero es que yo siempre en el semáforo, cuando hay una viejita, yo le doy dinero, lástima. No, pero es que yo he sido fiel en mi matrimonio, lástima. No es eso, no es así. Nosotros, nosotros podemos decir entonces, porque hemos creído en Jesucristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él y porque hemos cambiado nuestro estilo de vida y porque hemos empezado a obedecer lo que la palabra dice. Si la palabra a mí me dice que ni los adultos, ni los borrachos, ni estos entrarán en el reino de Dios, yo tengo que creer y tengo que obedecer de no hacer lo malo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo evidenciamos entonces que una persona ha nacido de nuevo? Veamos qué evidencias. Uno, cree realmente en Jesucristo. Hay un cambio en su manera de vivir, ¿sí? Hay un cambio en su manera de vivir. Yo recuerdo, nunca se me olvida, una persona, y no sé si se los he contado otra vez, llegó a la clínica y ya no la había visto en la iglesia. Y le digo, ¿por qué no han llegado a la iglesia? Porque si me quedo en la iglesia cuando termina 5 minutos o menos y salgo, mi esposo me mienta la madre, se enoja. O sea, dice uno, ¿hay una evidencia de nuevo nacimiento en ese caso? No. Probablemente viene porque no juega el Barça a esta hora, ¿verdad? Puede ser. Realmente el nuevo nacimiento, hay un cambio en nuestra manera de vivir. Y alguien lo compara como cuando, por ejemplo, hay un árbol, pero le cambian la raíz y ese árbol va a dar fruto diferente. ¿Sí? Va a dar un fruto diferente. Entonces viene que una evidencia es su fruto, lo que hace. O sea, puede estar viniendo a la iglesia años, pero si su fruto no cambia, es una evidencia que probablemente necesite entender el nacer de nuevo. Otra manera, dos personas de la misma iglesia que no se hablan, que se sientan allá o por allá, o sea, miren, una evidencia. Dice, en esto conocerán
la gente de afuera, que son mis discípulos, dice el Señor, en que se amarán unos a otros y se perdonarán. Cuando uno reza el Padre Nuestro, conoce el Padre Nuestro, hay un versículo que a mí me desafía, que dice, perdóname como yo también perdono. Y habría que ver, yo digo, bueno, sí perdono, el hecho, no, pero es que ya no se hablan, es que ya no andan juntos, abrazados, ya no, pero no hay ningún rencor en mi vida. ¿Sí? La semana pasada, como decía mi esposa, me subí a una escalera, me caí de la escalera, me fui de espalda, pero ya sé cómo volver a subir esa escalera, ya sé que lleva un seguro, que no sabía que tenía un seguro, pero mejor si ya no la toco, ya con mi edad, mejor pido que alguien lo haga. ¿Sí? Y una persona que ha nacido de nuevo, una evidencia es que llega a saber que esta situación es de pecado y no la voy a hacer. ¿Ya? De que en mi interior, en mi carne, lo quiere llegar a hacer, sí, pero no lo voy a hacer. ¿O no? Porque en su carne puede darse, ¿no? Quizá a usted le llame la atención algún artista, usted soñaría con ese artista, pero no, ¿verdad? No, ¿sí? Entonces, un versículo que a mí me gusta leer, vamos a ver si lo tengo acá escrito, es este, vamos a ver, Mateo 16:18. Mateo 16:18. Ahí el Señor le habla a Pedro y en este versículo dice, y yo también te digo, tú eres Pedro. ¿Cuál era el nombre de Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Cómo es? ¿Cefas? No. Bueno, Simón, ¿verdad? Entonces, el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? El Señor le pone Pedro, y dice, porque la palabra Pedro significa piedra, roca. Y dice, y sobre esta, y bueno, él le dice que es piedra, y sobre esa roca, pero quizá el Señor no está señalando a Pedro, probablemente el Señor se estaba señalando así. Porque le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que era él, Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, si es una promesa del Señor de que eres la piedra fundamental, porque Él es la piedra angular, o sea, Él es la piedra sobre la cual somos nosotros edificados. Una casa se pone un cimiento y sobre ese cimiento se ponen los ladrillos. Y dice que nosotros somos edificados sobre esa piedra que es Jesucristo. El único problema es que usted va a decir, está bien, yo soy esa piedra, pero ¿por qué me ponen otra piedra encima? ¿Por qué no soy yo la última piedra de arriba? ¿Verdad? ¿O les molesta la otra piedra? Pero una de las cosas es que cuando el Señor habla de piedra, está hablando de piedras vivas. Y nosotros somos precisamente esas piedras vivas. Y dice acá, y sobre esta roca, sobre Jesucristo, se edifica la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que la iglesia constantemente también está en una batalla espiritual, ¿sí? Pero el Señor nos da autoridad a nosotros, a la iglesia. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, el capítulo 28, de los versículos como 18 en adelante, más o menos,
quieren, vamos a leerlo. Cuando leemos Mateo 28, que precisamente es la comisión que el Señor deja a la iglesia. O sea, es la función de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Es el edificio? No. ¿Quién es la iglesia? ¿El pastor? No. ¿La iglesia quién es? Somos nosotros. Entonces, cuando le deja la comisión en el capítulo 18, 28, perdón, a la iglesia, le dice el 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, toda autoridad. Y si nosotros como piedras estamos sobre la piedra viva que es Jesucristo fundamentados, también la autoridad está dada para la iglesia. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la familia de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la esposa de Cristo. Es lo que dice la Biblia. Pero el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto le dice a la iglesia, lo dice a nosotros, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, la iglesia tiene una orden, tiene una comisión, tiene que algo que nosotros como discípulos tenemos que obedecer. ¿Sí? La iglesia, 18 años, ya es un tiempo como para madurar, ¿o no? A los 18 años muchos lo consideran, ya es maduro. Ya algunos padres de familia les dicen, bueno, ya tenés 18, ya si querés estudiar, trabajás. Ya ese es tu problema, ya tenés 18. ¿Sí? Cuando tiene 17 y le falta un día para los 18, le celebran los 18 y al otro, bueno, mano, anda a trabajar ya si querés estudiar. Hay quienes le dicen así, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos de la iglesia, en base a lo que leímos, es que el Señor dice hacer discípulos, enseñándoles que obedezcan. Entonces, la iglesia tiene la comisión no solo de ganar personas, sino de hacer que las personas obedezcan lo que la palabra dice. El problema es que si nosotros nos vamos, no somos perfectos, no, pero la palabra dice y le dice a alguien que lo que está haciendo no está bien, pero si uno lo dice, se enojan o no, ¿sí? Entonces, ¿por qué se enojan? En el discipulado estábamos dando hace un par de semanas, hablando de los conflictos que se dan en los grupos que hay, y de hecho los grupos son de la iglesia, entonces son los conflictos que se dan a nivel de la iglesia, que siempre van a haber conflictos. Y muchas veces hay conflictos porque el nivel de madurez en todos no es igual. Eso significa que aunque yo tenga 80 años y lleve 70 de estar en la iglesia, no me garantiza a mí madurez espiritual. Usted podría estar muchos años y de pronto no tener madurez espiritual. ¿Sí? Y por eso algunos dicen que la iglesia, llamémosle como nosotros lo podemos entender, el local o el grupo o la congregación, dice que la iglesia puede tener simpatizantes, personas que vienen, bonito, me gusta la iglesia, es cómodo, los asientos son bien cómodos, se puede uno dormir. Yo me acuerdo, una vez fui a la Frater y luchando contra el sueño, son muy cómodos los asientos, ¿verdad? Hay gente que se ha ido de esta congregación porque no hay parqueo. Mil disculpas, ahora ya no hay parqueo. Ahora deje su carro en el Bolívar o lo puede poner aquí en el Cenizal. Mil disculpas. Pero hay gente que
son simpatizantes, pero dice, ahí está bonito, pero no hay parqueo, mejor ya no voy. Bueno, entonces en la iglesia podemos tener simpatizantes, podemos tener creyentes, personas que sí creyeron en Jesucristo, ¿sí? Sí, Jesucristo, sí, pongo mi fe. Pero recuerden que dijimos que no es solamente creer, sino es cambiar su estilo de vida, ser obediente a la palabra y ver desde otro punto de vista el pecado, para no practicarlo. ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos bien? No sé si me estamos entendiendo hasta aquí. Bueno, hay una historia de una persona en la época antigua en la que se trasladaban de una ciudad a otra con carruajes de caballos, ¿sí? Y han visto en las películas de vaqueros, ¿verdad? Está el carro y entonces tiene dos filas de madera de asientos. Entonces, el que iba a manejar le dijo a la persona que quería, que se iba a subir, le dijo, ¿quiere un boleto? Sí. Mire, tenemos de primera, boletos de segunda y boletos de tercera. ¿Qué quiere usted? Y entonces dijo, bueno, yo quiero un boleto de tercera, ¿eh? Bueno, entonces se subió al carro y cuando miró los dos haciendo las dos tablas ahí, ¿verdad? Dijo, a este lo engañaron, estos compraron de primera y yo compré de tercera y vamos en el mismo carro, en el mismo asiento y iban con los caballos, pero cuando había una subida muy pronunciada, entonces se paró el que manejaba los carros y dijo, los de primera se quedan sentados. Los que compraron su boleto de segunda se bajan. Y los que compraron su boleto de tercera empiezan a empujar el carro. Yo no sé qué clase de creyentes tenemos acá. Esperamos que sean que hayan comprado su boleto de primera, pero que empujen como los de tercera. Eso es de lo que esperamos, ¿sí? Entonces, la iglesia, según el mandamiento que tenemos, como congregación tenemos un propósito. Y el propósito es hacer discípulos. Dentro de la visión, nuestra visión es hacer discípulos por medio de los grupos de amistad. ¿Sí? Es algo como visión de la iglesia. Podríamos tener otra visión de hacer discípulos. Vendemos sombreros a todos, les compramos un suataché y todos van de puerta en puerta los días lunes. ¿Usted trabaja qué día? No, usted tiene descanso lunes. Usted trabaja martes, usted se va martes a tocar a todas las puertas de su barrio. Es una estrategia, ¿no? Puede ser una estrategia. Nuestra estrategia es por los grupos de amistad. Usted es iglesia, intégrese a un grupo. ¿Por qué? Porque al integrarse a nivel de un grupo, usted va a aprender a obedecer, va a apoyar como una manera de hacer discípulos también con otras personas, ¿verdad? Y usted no va a ser simplemente un simpatizante ni un creyente, sino va a ser una persona que sirve dentro de la congregación, que ayuda al crecimiento de otras personas, para que las otras personas tengan madurez. Y esa madurez llegar a esa madurez es cuando la persona piensa de acuerdo a la palabra y hace la voluntad de lo que está escrito, ¿sí? Entonces hay un momento también que nosotros podemos tener mucho tiempo y la persona puede conocer mucho la palabra, pero una cosa es conocer la palabra y otra es vivirla. Y la persona que no solo conoce la palabra, sino la vive, es la persona que está llegando a la madurez y a ser un discípulo, es la persona que va teniendo un carácter cada día más parecido
al carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Estamos en eso? El maduro no es aquel que se llevaron de Venezuela para los Estados Unidos. El maduro es el que conoce la palabra y la practica, el que tiene dominio propio, el que puede decir esto está bien y esto no está bien, esto está correcto y esto no está correcto. El maduro es aquel que permanece firme cuando las situaciones se ponen difíciles. El maduro es aquel que ama, el maduro es aquel que sirve. Entonces, a los 18 años de congregación, yo espero que haya madurez. ¿Estamos? Eso es lo que esperamos, que haya madurez. ¿Sí? Esa es la característica de un cristiano. La iglesia o el cristiano o la iglesia de Jesucristo la función es hacer discípulos. Y hay algo que debe tener todo discípulo, algo que debe tener toda persona con madurez, y es una persona que ha aprendido a adorar al Señor. Por eso cuando la iglesia se reúne los domingos, algo que tiene que hacer la iglesia es adorar al Señor. Usted viene y adora al Señor. Dele gracias por lo que ha hecho en su vida, por los cuidados que ha tenido, por lo que va a hacer el Señor. Pero exprésele gratitud, exprésele alabanza, exprésele, pues que Él tiene todo en sus manos, ¿verdad? A través de la adoración. Por eso, cuando nosotros nos reunimos, ¿qué hacemos? Adoramos al Señor. ¿Sí? La iglesia, dijimos, una característica que tiene es ganar personas a través de compartirles que en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna, hay cambio. Algo que también debe hacer la iglesia es discipular a las personas, enseñarles la palabra, enseñarles a cambiar más su vida, enseñarles a enfrentar las situaciones difíciles que pueda llegar a tener y en determinado momento a apoyarnos unos a otros. Cuando uno tiene un conflicto, qué rico es podérselo compartir a otro hermano y que le dé uno un consejo basado en la palabra. O en los momentos de dificultad, que alguien lo sacuda a uno y le diga, yo creo en el Señor. Yo creo que el Señor, cuando yo le oré, por esto el Señor me respondió y me está respondiendo y Él me va a cuidar y Él va a cuidar de los míos. Qué rico es sentir así, que lo sacudan a uno, ¿verdad? No que le digan, ay, pobrecito. Yo creo que hay un momento en que es importante también que nos sacudan, que nos disipulen, que nos eduquen. La iglesia tiene otra característica, que es la palabra koinonía, que es comunión, ¿sí? Es cuando hay compañerismo. Yo sé que algunas veces se hace más a nivel de grupo. Por ejemplo, los jóvenes hacen más con los jóvenes, los jeremías más con los jeremías. Y decimos los jeremías porque es el grupo de los que tenemos más edad, ¿verdad? Y se hace su amistad. Entonces, esto es muy importante, tener un grupo con el que se haga amistad. Luego la congregación tiene algo que es parte de la iglesia, que es el servicio, la diaconía, ¿verdad? La diaconía o el servicio no es solamente venir a poner las sillas los domingos, se acabó. La diaconía como iglesia es mucho más que eso. Es tener los recursos para llevar algo a las personas que están afuera en un hospital, a los que están en un asilo, a los que están en un orfanato, a los que están en el parque, a aquellas personas
están en un hogar de alcohólicos probablemente, pero la iglesia no es solamente las cuatro paredes, sino la iglesia universal de Jesucristo, y nosotros como iglesia es Él también poder servir. Algunas veces hemos pedido víveres que se han distribuido para algunas personas de la congregación o no de la congregación que tienen una necesidad. Por eso la coinonía o el servicio no es solamente el hecho de venir acá. La coinonía puede ser servicio. Servicio. Cristiano, podríamos un día quizá venir y ayudar a limpiar la cuadra. Ese es servicio, ¿verdad? Y yo sé que hay quienes tienen el talento y tienen deseo de hacerlo. Eso es la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros leemos el libro de Hechos 2:42, podemos ver qué hacían los primeros cristianos, ¿verdad? Se reunían, ayudaban a otros, oraban, obedecían la palabra, tenían la comunión, partían el pan. Eso es la iglesia. La iglesia no es solamente venir y sentarnos, ¿verdad? No es solamente. Algo que es importante dentro del servicio también, decía, es poder hacer estas actividades, pero también poder apoyar económicamente. Nosotros no somos una iglesia que estamos presionándole para que usted dé, porque la misma Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No dice Dios ama al que lo presionan y por eso es que da. Nuestro deseo es que usted pueda dar, que usted pueda ser generoso. Qué bendición. Usted es el favorecido porque el Señor no se queda con nada. ¿Estamos? Entonces, apoyar económicamente, pues qué bendición. Hágalo. Cuando tenga la oportunidad, apoye económicamente a alguien o apoye económicamente cuando nosotros pedimos una ofrenda. ¿Sí? Muy bien, eso es lo que usualmente tenemos dentro de la dinámica de la iglesia. ¿Sí? O sea, la iglesia, vuelvo a repetirlo así cortamente, debe ser una iglesia que adora, una iglesia que gana, una iglesia que enseña o educa, una iglesia que debe tener compañerismo, en el cual debe haber servicio. ¿Entendimos esto? Va. ¿Usted en qué parte está? ¿Qué hace usted? Tenemos que hacerlo todo esto. Es parte de lo que nos corresponde como iglesia. ¿Sí? Pero no vamos a dejar de proclamar, de adorar, de tener comunión o tener servicio solo porque alguien nos hizo caras. Entonces, no somos, entonces, ¿qué seríamos? ¿Solo creyentes o aficionados? ¿Estamos? Nosotros tenemos que tener esa fe de creer que el Señor tiene cosas grandes para nosotros y que el Señor nos quiere bendecir y que pone todas estas situaciones que hemos mencionado para que nosotros la hagamos y eso va a redundar en beneficio nuestro. Créanme. Yo me acuerdo siempre recuerdo dos historias. Una historia la escuché hace muchos años, en donde una persona compró un boleto para ir en un crucero. Y en el crucero, él sabía que el crucero iba a durar una semana o 15 días. Y entonces en su mochila llevó pan y llevó queso. El primer día, qué rico. El segundo día, pues pan y queso.
porque no tenía mucho dinero. Y al final, cuando bajó del crucero, le dijeron, esperamos haya disfrutado todo lo del crucero. Entonces dijo, sí, lo único es que yo no tenía suficiente dinero para ir a los comedores, para ir a comer todo lo que ustedes ofrecen. Y le dicen, qué lástima, señor, pero el boleto iba incluido todo. Y en el cristianismo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, todas las promesas del Señor van incluidas, por si usted no lo sabía. Pero muchas veces se vive como mendigo. Y les voy a contar otra historia. En los Estados Unidos, en época en que estaban las tribus, ¿verdad? Las tribus de los indios, que nosotros vemos también en las películas de vaqueros. Dice que había un indio que iba en las casas a pedir comida, que lo ayudaran, porque era muy pobre. Y tocó en una casa y dijo, ¿no tendrán algo que me den de comida? La persona, el americano que estaba, que ya un poco más moderno, dice que le dijo, claro, pase, y lo entró. Y le dijo, mire, aquí hay algo de comer. Y dice, sí, es que yo no he comido por mucho tiempo. Pero le llamó la atención que llevaba un collar, como un collar, y dentro de eso llevaba una carterita donde había algo metido. Y le dice, ¿y qué lleva ahí? Le llamó la atención. Y le dice, yo llevo un papel, no sé para qué es, pero me lo dieron hace tiempo. Y me dijeron que si algún día realmente tenía mucha necesidad que lo mostrara. Y entonces le dice, ¿y podría mostrármelo para que yo lo lea? Y sí, dijo, aquí está, en lo que comía le dio. Y el otro se puso a leer. Y se asombró de lo que leyó. Y le dije, ¿usted sabe lo que dice aquí? No, no sé lo que dice ahí, no lo he leído. Mire, ahí dice que usted es un héroe nacional, que usted peleó a la par de George Washington y que usted tiene derecho a que el gobierno le dé un salario, le dé un cheque mensual, no solo para usted, sino para sus hijos, para sus nietos y para sus bisnietos y para sus descendientes. Nosotros lo vemos así como historias, pero cuando leemos la palabra y la creemos, la palabra tiene muchas promesas para nosotros de bendición. Créanme, eso es parte de lo que nosotros enseñamos como educación cristiana, porque eso es lo que esperamos, eso es lo que deseamos, que las personas sean discípulos del Señor y podamos cumplir ese mandato. Hablamos de la comunidad también, y hay algo que el Señor hace como comunidad, y una de las cosas que el Señor hace dentro de la comunidad es que tiene a sus 12 discípulos, a los que fue llamando, y hay un momento en que tiene ese compañerismo. Estamos seguros, y yo digo, el Señor oraba por sus discípulos. A Él se acercaban los discípulos que necesitaban. Pero la última vez que cenaron, el Señor les dice, esta cena tiene un significado muy especial. Esta cena, el pan va a significar mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes, y el vino va a significar la sangre que es partida por ustedes, por la iglesia. Y esta mañana vamos a tener lo que nosotros le llamamos Santa Cena, que en otras congregaciones le pueden llamar Eucaristía. ¿Sí? Tomar de la Eucaristía o de la Santa Cena. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tomamos estos elementos del pan y de la copita, es un momento muy especial de compañerismo como iglesia y es un momento en que nosotros nos analizamos cómo estamos ante el Señor. ¿Sí? No es solo tomarlo por tomarlo, sino es
como recordar ese momento de compañerismo, de unidad que el Señor tuvo con sus discípulos, en el cual Él no desechó a nadie, aun cuando sabía que uno lo iba a traicionar y que el otro lo iba a negar. Pero fue un momento muy especial en que compartieron juntos. Y la cena del Señor nosotros la compartimos juntos. Por eso yo voy a pedirle a los hermanos que traigan de los elementos de la Santa Cena y quiero que usted pase a tomar de estos elementos.